Soy madre soltera y empecé a trabajar de madrugada en una lavandería automática grande, de esas que atienden hoteles y apartamentos turísticos de la región. El turno era pesado, pero pagaba un poco mejor y yo necesitaba el dinero. La historia sucede en Michoacán y yo no tenía mucha elección. Mi trabajo era simple: separar sacos, revisar etiquetas, programar las máquinas y doblar todo al final. Casi no aparecía nadie, solo el ruido constante del agua girando y el olor fuerte a jabón que se pegaba a la ropa. En la primera semana noté algo extraño. 2 máquinas se encendían solas, siempre las mismas, al fondo del galpón. Yo revisaba el panel y el ciclo estaba completo: lavado, enjuague y secado. Pero casi no había peso dentro de ellas. Pensé que era un defecto o un error mío de programación. Avisé al supervisor. Él dijo que era normal, que las máquinas viejas hacen eso. Me mandó a anotar si continuaba. Pero continuó todas las madrugadas, siempre después de las 3. Lo que más me incomodaba era que las puertas no estaban vacías. Siempre había algo allí: ropita pequeña, calcetines de colores, camisetas infantiles demasiado limpias, sin etiqueta alguna, que no constaban en los pedidos. Revisé las listas pedido por pedido, hotel por hotel. Nadie solicitaba ropa infantil. Le pregunté a la colega del día. Ella se rió, dijo que nunca había visto aquello y me dijo que lo tirara o lo separara en una caja. Incluso lo intenté, pero siempre volvían. Empecé a tomar fotos con el celular para probar que no estaba loca. La ropa aparecía doblada, a veces mejor de lo que yo lo hacía. Y siempre en el filtro encontraba pelusas pequeñas, como si alguien hubiera lavado poco, algo ligero que no justificaba un ciclo entero. Aquello empezó a quitarme el sueño. En casa, mi hijo se quedaba con mi hermana hasta que yo llegaba. Él tenía 6 años. Dormía profundamente, nunca se despertaba de madrugada. Pero una mañana me esperó sentado y me preguntó si me había gustado la ayuda. Yo no entendí, y él dijo que me había ayudado a doblar. Le pregunté cuándo. Él se frotó las manos y dijo que fue por la noche. Dijo que la lavandería olía igual que mi blusa. Miré sus manos y sentí el olor fuerte a jabón industrial, el mismo de la lavandería. No era el nuestro, no era el de casa. Era exactamente el de allá. Aquella noche volví al turno con un nudo en el estómago. Las máquinas del fondo se encendieron de nuevo. No me acerqué. Me quedé mirando de lejos con miedo de interrumpir. Cuando el ciclo terminó, la puerta se abrió sola y allí dentro había una camiseta pequeña idéntica a la que mi hijo usaba. Reconocí la camiseta al momento. Era azul clara con una mancha vieja cerca del cuello que nunca pude quitar. Mis manos empezaron a temblar porque yo había lavado esa pieza en casa días antes. No tenía sentido que estuviera allí, en esa máquina, en medio de la madrugada. Tomé la camiseta con cuidado, como si fuera a romperse. Estaba caliente, recién salida del secado, y olía fuerte, más fuerte de lo normal. Miré a mi alrededor. El galpón estaba vacío, solo el ruido de las otras máquinas y nada más. Guardé la camiseta en el bolso sin contárselo a nadie. Pasé el resto del turno tensa. Cualquier ruido me asustaba. Cuando llegué a casa, mi hijo aún dormía. Su camiseta estaba en el armario, doblada en el mismo lugar de siempre. Aquello me dejó peor. Al día siguiente él me preguntó si había doblado bien, porque él era pequeño y no alcanzaba la mesa. Dijo esto con naturalidad, como si fuera obvio. Le pregunté con quién había ido. Él respondió que fue conmigo y después volvió a la cama. Empecé a cerrar la puerta del cuarto con llave antes de salir al trabajo. Le dejaba la llave a mi hermana. Aún así, las máquinas siguieron encendiéndose, siempre con cargas ligeras, siempre ropa infantil, nunca iguales, pero siempre del mismo tamaño, del tamaño de mi hijo. Una madrugada decidí apagar el interruptor de las máquinas del fondo. Pensé que así terminaría.
Me quedé sentada esperando con el corazón acelerado. Incluso sin energía, una de ellas empezó a girar muy despacio, como por impulso. Llamé al supervisor. Él no atendió. Mandé un mensaje. No respondió. Me quedé sola allí mirando aquella máquina funcionar sin estar conectada. Cuando se detuvo, el visor se apagó, pero la puerta se abrió. Dentro no había ropa, solo un par de calcetines pequeños aún húmedos. En el elástico estaba escrito el nombre de mi hijo con pluma azul. De la misma forma en que yo escribo en sus cosas de la escuela. Sentí un frío en el cuerpo y empecé a llorar. Al final del turno presenté mi renuncia. No expliqué nada. Dije que no podía continuar. En casa mi hijo dormía tranquilo con las manos oliendo a jabón. Sonrió dormido y murmuró que había ayudado de nuevo, como si fuera un sueño bueno. Hoy evito pasar cerca de aquella lavandería. Mi hijo nunca más habló de eso. El olor desapareció con el tiempo. La ropa se desvaneció, pero a veces, cuando doblo ropa en casa, encuentro un calcetín pequeño de más que no compramos, doblado de la forma correcta, como si alguien todavía ayudara. Después de que salí de allí, intenté buscar otro turno, cualquier cosa de día, aunque ganara menos. Mi cuerpo aún se despertaba a las 3 de la mañana como si tuviera que ir a trabajar. Me levantaba asustada pensando que había olvidado algo encendido. El silencio de la casa me inquietaba. Hablé con mi hermana. Le conté todo con calma. Ella escuchó en silencio y al final dijo que tal vez yo estaba exhausta, que aquello podía ser cosa de mi cabeza. Yo quise creerle, pero no le expliqué cómo apareció la camiseta ni el olor en las manos de mi hijo. Ella prefirió no insistir. Algunas semanas después volví a la lavandería durante el día solo para buscar un comprobante. Las máquinas del fondo estaban apagadas, cubiertas con una lona. Pregunté el motivo. El empleado dijo que las habían retirado porque daban problemas por la noche y se encendían sin que nadie las tocara. Lo dijo riendo, como si fuera algo tonto. Pregunté si ya habían encontrado ropa que no fuera de los pedidos. Él se puso serio. Dijo que a veces aparecían cosas pequeñas pero que desaparecían después. Dijo que era mejor ni tocarlas porque nadie podía explicarlo. Aquello confirmó que no era solo cosa mía. Salí de allí con un peso en el pecho y una sensación extraña de culpa. En casa empecé a prestar atención a cada detalle. Contaba la ropa, revisaba los cajones. Nada parecía fuera de lugar. Mi hijo seguía normal, jugando, yendo a la escuela. Pero a veces, cuando yo doblaba la ropa, él se quedaba parado mirándome, como si estuviera esperando que le pidiera ayuda. Una noche sentí un olor a jabón fuerte en el pasillo. Desperté asustada. Pensé que era imaginación. Me levanté y encontré una pila de ropa doblada encima del sofá. Ropa nuestra, lavada y seca. Sin máquina encendida, sin ruido alguno. Solo el olor, el mismo de la lavandería. Llamé a mi hijo. Él vino soñoliento, miró la ropa y dijo que yo me había olvidado de agradecer. Le pregunté a quién. Él respondió que quien ayuda también se cansa y necesita saber que hizo un buen trabajo. Después volvió a la cama como si nada. A la mañana siguiente, la ropa estaba allí, perfectamente doblada, sin señal de agua ni de desorden. Yo lavé todo de nuevo por miedo, pero el olor no se iba. Parecía impregnado, como si estuviera en la memoria del tejido y no en el tejido en sí. Empecé a pensar que tal vez algo se había unido a mí, no a la lavandería, tal vez al turno, o al cansancio, o a la necesidad de sobrevivir. Yo necesitaba trabajar, necesitaba cuidar a mi hijo. Tal vez aquello solo quería ayudar de la forma en que podía, sin entender límites. Eso me asustaba más que el enojo. Hoy vivo intentando mantener la rutina. Hago todo de día, evito lavar ropa de noche. Mi hijo crece y ya no cabe en la ropa pequeña.
Aún así, de vez en cuando encuentro un calcetín infantil al fondo del cesto, limpio, doblado y caliente, como si acabara de salir de la máquina. Ya he intentado hablar con él sobre esto, preguntar de dónde venía. Él solo sonríe y dice que alguien ayudó de nuevo. No explica nada más y no logro presionarlo. El silencio que mantiene es diferente al de antes. No parece miedo. Parece que él entiende algo que yo aún no consigo. A veces, cuando entro en una lavandería de día, siento un escalofrío, como si todavía hubiera alguien observándome. No veo nada, pero el olor a jabón me invade. Es suave, casi imperceptible, pero suficiente para recordarme las madrugadas que pasé sola entre máquinas que se encendían solas. Una vez encontré una nota pequeña doblada junto a la ropa de mi hijo. Escrita con letra diminuta, decía solo: «Gracias por dejarme ayudar». Mi corazón se aceleró. Yo nunca le enseñé a escribir así y él dormía mientras tanto. No se lo conté a nadie. La guardé en el bolsillo como si fuera un recuerdo demasiado extraño. Hoy mi hijo ya tiene 8 años y todavía encuentro pequeñas prendas dobladas de la forma correcta. A veces dentro del cesto, a veces encima de la cama. Nunca más usé lavanderías de madrugada, pero el olor y la ropa son como una presencia silenciosa que insiste en acompañarnos. Una ayuda que no pide nada a cambio. Aún no sé explicar si era él, si era algo ligado a la lavandería, o si fue mi cabeza cansada. Lo que sé es que aprendí a aceptar que no todo tiene que tener explicación. Mi hijo sonríe dormido mientras la ropa se dobla sola, y de alguna forma, eso me da un cierto consuelo aunque esté mezclado con el miedo. A veces algunas cosas solo pasan y basta con observar. Tengo 40 años y he vivido en Michoacán toda mi vida. Naturalmente, me fui aficionando a profesiones que exigían conocer varias casas de aquí, y por eso me hice corredor de bienes raíces. Siempre me gustó caminar por la ciudad. Entrar y salir de inmuebles diferentes se volvió rutina. Conocía a porteros, conserjes, administradores. Sabía qué edificios daban problemas y cuáles eran tranquilos. Mi día era predecible, hasta que apareció ese condominio. Y nada más volvió a parecer normal después de eso. Era un condominio de alto nivel, vista panorámica de la ciudad turística, ese tipo de lugar que se vende solo, piscina bonita, gimnasio moderno, todo muy limpio. Los anuncios llamaban la atención fácilmente. Y los apartamentos se empezaron a vender demasiado rápido. Esa fue la primera cosa extraña. Clientes extranjeros cerraban el negocio a distancia y nunca aparecían personalmente. Al principio no le di importancia. El inversor extranjero es común hoy en día, pero ninguno de ellos venía a ver el inmueble después, ni para vacaciones, ni para remodelaciones. Las unidades permanecían cerradas, sin muebles registrados, sin pedidos de alteración. Aún así, el edificio funcionaba normal. Demasiado normal. Un día, el administrador me comentó algo. Habló un poco en tono de broma, diciendo que esos apartamentos vivían solos. El agua nunca se cortaba, la energía tampoco. Siempre un consumo bajo, constante, como si alguien estuviera allí, pero nunca lo suficiente para llamar la atención. Aquello se me quedó grabado en la cabeza. Pedí los informes de consumo. Pensé que era un error del sistema, pero los números coincidían mes tras mes. Pocos litros de agua, pocos kilovatios, internet conectado todo el tiempo, sin picos, sin caídas. Era como una rutina mínima. Alguien caminando por la casa. Empecé a prestar más atención. Pasaba por el pasillo de esos pisos siempre en horarios diferentes. A veces temprano por la mañana, otras por la noche. Y siempre había algo extraño. Las cortinas cambiaban de posición. Las luces se apagaban solas. El aire acondicionado hacía ruido, incluso sin nadie registrado. Le pregunté al portero,
Dijo que nunca vio residentes, pero a veces oía pasos, principalmente de madrugada. Pensaba que era eco o gente de otro piso, pero los registros de acceso no mostraban nada, ninguna entrada, ninguna salida. Aún así, los ascensores paraban allí. Decidí visitar una de las unidades. Usé la llave de repuesto de la inmobiliaria. Era un apartamento vendido hace meses. El comprador era europeo y nunca vino al país. La puerta estaba sin llave, el aire estaba encendido y el ambiente fresco, sin muebles pero no vacío. Había marcas en el suelo, pisadas leves, como si alguien caminara descalzo, yendo de la sala hasta la ventana y volviendo. Nada más. Ningún objeto fuera de lugar, ninguna suciedad antigua. Todo parecía reciente, como si alguien hubiera salido minutos antes. Sentí una incomodidad extraña. No era miedo todavía, era más una sensación de algo incorrecto, como entrar en una casa ajena aún sabiendo que no había nadie. Apagué el aire, cerré la puerta y anoté todo en mi cuaderno. Esa noche casi no dormí y los días siguientes solo empeoraron. Al día siguiente volví al condominio. Me dije a mí mismo que era trabajo, que necesitaba revisar documentos, pero yo quería sentir el lugar de nuevo. El clima estaba normal. Los empleados reían en la recepción, nada fuera de lo común. Subí hasta el mismo piso. El pasillo parecía más frío y demasiado silencioso. Fui hasta la puerta del apartamento. Estaba cerrada esta vez. Puse la mano en la manija. Estaba helada, incluso con el sol fuerte allá afuera. Acerqué el oído. Creí escuchar algo, un arrastre leve, como pies en el suelo. Pero se detuvo de repente. Bajé y hablé con el administrador. Le mostré los informes otra vez. Se puso serio. Dijo que otros corredores preguntaron, pero nadie quería involucrarse. El edificio daba ganancias, no había quejas oficiales, así que preferían no intervenir. Me pidió discreción. Aquello solo me dejó más inquieto. En los días siguientes, más ventas. Siempre el mismo perfil. Compradores extranjeros, pagos al contado, sin negociación, sin preguntas. Era bueno para el negocio, pero demasiado extraño. Los apartamentos continuaban activos, como si fueran usados con cuidado. Cierta noche, recibí un correo electrónico sin remitente claro, solo una dirección extraña. Decía que no debía insistir, que aquellas unidades estaban ocupadas, pero no de la manera que yo pensaba. Borré el mensaje. Pensé que era una broma, pero mi nombre estaba allí, escrito correctamente. Volví al apartamento una última vez. Era final de la tarde. El edificio estaba casi vacío. Usé la llave otra vez. La puerta abrió demasiado fácil. El aire estaba encendido nuevamente y las cortinas abiertas. La vista linda, como siempre. En el suelo, nuevas marcas, más profundas esta vez. Las pisadas iban hasta el cuarto. Se detenían al lado de la cama inexistente. Había una marca de peso allí como alguien sentado. Me quedé quieto, sintiendo el corazón acelerarse. El aire parecía pesado, difícil de respirar. Oí un suspiro bajo viniendo de ningún lugar. Salí sin mirar atrás. Bajé las escaleras. Ni siquiera esperé el ascensor. En la calle, el ruido normal de la ciudad. Autos, voces, vida. Todo parecía incorrecto después del silencio. Nunca más entré en ese edificio. Pedí salir de las ventas, inventé excusas. Nadie insistió. Meses después, el condominio sigue activo. Los anuncios continúan circulando. Las unidades se siguen vendiendo, siempre rápido, siempre para fuera del país. Los consumos continúan constantes, bajos, regulares, como una rutina discreta que nadie quiere explicar. Hasta hoy trabajo como corredor, todavía en Michoacán, pero evito condominios así. A veces paso cerca de aquel edificio, miro hacia las ventanas, algunas cortinas se mueven, incluso sin viento. Tal vez sea imaginación, o tal vez no. Prefiero no saberlo. Después de eso, intenté olvidar. El trabajo ayuda a ocupar la cabeza,
otros inmuebles, otras visitas, gente entrando y saliendo todo el tiempo. Pero a veces me despertaba por la noche pensando en aquel pasillo silencioso, en aquel aire demasiado frío y en la sensación de no estar solo, incluso cuando lo estaba. Eso nunca se fue del todo. Un antiguo colega me llamó meses después. Él había asumido parte de las ventas. Me preguntó si yo ya había entrado en aquellas unidades. Dijo que sentía algo extraño también. Comentó sobre los informes de consumo y de las puertas que a veces aparecían abiertas sin registro alguno. Su voz temblaba. Dijo que pensaba en renunciar. Yo le dije que era lo mejor. Él se fue poco tiempo después sin explicar el motivo oficialmente. Se mudó de ciudad. Nunca más habló del asunto. Cuando intenté contactarlo, no respondió. Me enteré por terceros que tuvo problemas para dormir, crisis de ansiedad. Nada comprobado, pero demasiada coincidencia. Un detalle siempre me molestó. Ningún comprador jamás reclamó. Ninguno pidió reventa. Ninguno alquiló. Era como si el objetivo fuera solo comprar, mantener el apartamento activo y dejarlo allí, consumiendo lo mínimo, como alguien que solo necesita existir sin ser visto. A veces pienso que aquello no era sobre dinero ni sobre inversión. Era sobre espacio, sobre ocupar un lugar sin llamar la atención, sin vecinos directos, sin preguntas. Un refugio silencioso en lo alto, con vista a todo. Nunca hubo investigación, ninguna denuncia formal, nada ilegal en el papel. El edificio sigue valorizado, incluso premiado. Y yo sigo evitando pasar cerca, no por miedo directo, sino por respeto. Como quien evita un terreno antiguo sin saber exactamente por qué. Una vez pasé en auto por la noche. Miré hacia arriba sin querer. Una de las unidades tenía la luz encendida. Era una luz tenue, amarillenta. Parecía moverse lentamente, como alguien caminando por la sala. Después se apagó, y todo quedó oscuro de nuevo. Seguí conduciendo. No he contado esta historia a muchos. La mayoría no la tomaría en serio, y lo entiendo. Si fuera yo quien escuchara, tal vez me reiría. Pero yo estuve allí, vi las marcas, sentí el aire pesado, oí sonidos que no tenían origen. Eso no se olvida, solo se guarda. Hasta hoy, los informes existen. Agua, energía, internet. Siempre bajos, siempre constantes, nunca cero. Como si alguien estuviera allí, viviendo despacio, sin necesitar mucho. Yo continúo con mi vida normal. Trabajo, casa, rutina. Pero cada vez que cierro una puerta vacía, lo pienso 2 veces antes de apagar la luz. Porque aprendí que no todo lugar vacío está realmente vacío. Algunos solo aprendieron a no llamar la atención. Trabajo en la recepción de un hotel de 5 estrellas en Michoacán. Siempre fue un empleo tranquilo, bien organizado, sin sorpresas. En temporada alta, el hotel suele llenarse por completo. Los carteles de ocupación máxima permanecen encendidos todo el día. Los turistas se quejan cuando no hay vacantes. Yo paso horas solo confirmando reservas. Todo funciona a través de un sistema interno muy rígido, o al menos eso era lo que yo creía. Fue en una de esas semanas concurridas que noté algo extraño. Algo pequeño, pero que no salía de mi cabeza. Estaba cerrando el turno de la noche, revisando las habitaciones. El informe mostraba todas ocupadas, como era de esperar. Pero un número aparecía como disponible. No tenía nombre de huésped asociado. Tampoco figuraba como bloqueada. Pensé que era un error del sistema. Actualicé la pantalla más de una vez. La habitación seguía allí, libre. Ninguna observación, ninguna nota.
Solo una habitación vacía en plena ocupación máxima. Pensé que era algún retraso en la limpieza. Fui a revisar el historial de la habitación. No había registro de limpieza reciente, ni entrada ni salida de huéspedes. El campo estaba en blanco desde hacía días. Eso no tiene sentido en temporada alta. Todas las habitaciones rotan rápido en esta época. Incluso las mejores se ocupan. Anoté el número en un papel. Decidí hablar con la supervisión al día siguiente. A la mañana siguiente, se lo comenté a la gerente. Ella miró el sistema y frunció el ceño. Dijo que esa habitación no aparecía para los turistas. En los mapas entregados en la recepción, no existía. Era como si fuera invisible para los huéspedes. Pero en los informes internos, siempre surgía. Ella intentó bloquearla manualmente. El sistema aceptó el cambio. Horas después, la habitación volvió a aparecer como disponible, como si alguien hubiera deshecho el cambio. Pensamos que era una falla técnica. Llamaron al personal de TI. Ellos accedieron a todo de forma remota. Dijeron que no vieron nada malo. Ningún acceso externo, ningún error aparente. Bloquearon la habitación nuevamente. Aseguraron que se quedaría así. En el cambio de turno, fui a revisar. La habitación estaba libre otra vez, sin explicación alguna. Empecé a prestar más atención a los detalles. Comencé a observar las cámaras del pasillo. Era un pasillo poco utilizado. Casi ningún huésped pasaba por allí. En una de las grabaciones vi un carrito de limpieza. Empujaba despacio por el pasillo. Se detuvo exactamente frente a la habitación. La puerta se abrió. El carrito entró y la grabación siguió normalmente. El problema es que el carrito nunca salió. Esperé a que el video avanzara. 10 minutos, 20, 1 hora, nada de salida. La cámara no falló. El pasillo permaneció vacío después de eso. Ningún empleado apareció buscando el carrito. En el inventario, todos estaban contabilizados. Nadie echó en falta nada. Como si aquella imagen no existiera. Pregunté discretamente a las camareras. Ninguna recordaba haber limpiado esa habitación. Algunas dijeron no conocer el número. Otras pensaron que yo estaba confundido. Les mostré el informe impreso. Miraron incómodas. Dijeron que nunca habían estado allí dentro. Una de ellas se quedó en silencio por unos segundos. Después dijo que prefería no comentar nada. Aquello me dejó aún más inquieto. Lo más extraño es que ningún huésped se quejaba. Ningún ruido, ningún pedido extraño. Nada venía de aquel pasillo. Era como si la habitación no interfiriera en nada. Aún así, existía en el sistema. Siempre disponible, siempre vacía. Empecé a soñar con ese número. Me despertaba pensando si había cometido algún error. Revisaba el sistema apenas llegaba. Y la habitación seguía allí. Una noche me quedé solo en la recepción. El hotel estaba en silencio. Abrí nuevamente las cámaras. El pasillo estaba vacío, sin carritos, sin personas. La habitación aparecía libre en el sistema. Sentí un nudo en el estómago, una sensación de que algo estaba mal, pero no sabía explicar qué. Fue cuando decidí que necesitaba entender aquello mejor. Al día siguiente, llegué más temprano al trabajo. El movimiento todavía era bajo. Abrí el sistema incluso antes de encender las luces de la recepción. La habitación seguía marcada como disponible. Ninguna alteración, ningún aviso nuevo. Decidí intentar algo diferente. Asigné la habitación a una reserva ficticia. Usé un nombre cualquiera, solo para probar. El sistema aceptó normalmente. Por algunas horas, la habitación desapareció de la lista. Volví después del almuerzo para revisar. La reserva había desaparecido sola. No había registro de cancelación. Ninguna justificación en el historial. La habitación estaba libre otra vez, como si nunca hubiera sido ocupada. Fui hasta el pasillo por primera vez. Quería al menos ver la puerta de cerca.
El número estaba allí, discreto, nada diferente de las otras habitaciones. Me quedé parado unos segundos frente a la puerta. No escuché ningún ruido proveniente del interior. Puse la mano en la manija. Estaba fría. No había aviso de limpieza ni de mantenimiento. Usé mi tarjeta de acceso. La luz del lector se puso verde, pero la puerta no se abrió. Lo intenté 2 veces más. No pasó nada. Pensé que mi tarjeta tenía un problema. La probé en otra habitación en el mismo pasillo. Funcionó a la primera. Volví a la puerta extraña. Pasé la tarjeta de nuevo. La luz verde se encendió otra vez. Aún así, la puerta permaneció cerrada. No hubo sonido de cerradura. Era como si no hubiera nada allí para abrir. Aquello me dejó incómodo. Al final del turno, se lo comenté a un colega antiguo. Trabaja allí hace más de 10 años. Le mostré el número de la habitación. Se puso serio al instante. Dijo que ese asunto siempre traía problemas. Contó que ya habían intentado borrar la habitación del sistema, que ya habían cambiado software y servidores. Nada funcionó. Según él, lo mejor era ignorarlo. Siempre vuelve, fue todo lo que dijo. Aquella noche, soñé con el hotel. Caminaba por el pasillo vacío. La alfombra amortiguaba mis pasos. Las puertas estaban todas abiertas, menos una. El número de la habitación brillaba extraño. La puerta parecía respirar despacio. Desperté sudando, con el corazón acelerado. Tardé unos segundos en recordar dónde estaba. Nunca antes había soñado con el trabajo. En los días siguientes, continué observando. Las cámaras repetían el mismo patrón. Carritos entrando y no saliendo, a veces sombras que no parecían de personas, siempre en aquel pasillo. Nunca había fallas técnicas registradas. Los archivos estaban intactos. Nadie más que yo parecía darle importancia. El hotel seguía funcionando normalmente. Lleno, lucrativo, impecable. Un detalle empezó a molestarme: el horario de las grabaciones. Los carritos aparecían siempre de madrugada, entre las 3 y las 4 de la mañana, horario en que casi nadie circula. Las camareras negaban estar trabajando en ese turno. El horario laboral lo confirmaba. Aún así, las imágenes existían y se repetían casi todas las noches, siempre la misma habitación. Decidí guardar una de esas grabaciones. Copié el archivo en un pendrive. Quería mostrárselo a la gerencia general. Al día siguiente, el archivo estaba corrupto. Solo ese video. Los otros funcionaban normalmente. Probé en computadoras diferentes. Nada. El pendrive no tenía defectos. Era solo esa grabación la que no abría. Después de eso, empecé a pensar en renunciar. No por el trabajo en sí, sino por la sensación constante de estar siendo observado. Como si esa habitación supiera que yo existía. El sistema continuaba marcándola como disponible. Ningún huésped entró jamás allí. Ningún empleado recordaba haber salido. El hotel sigue anunciando ocupación máxima en Michoacán. Y hasta hoy, siempre hay una habitación libre. Una habitación que nadie logra usar. Incluso después de pensar en irme, continué trabajando allí. La rutina ayuda a fingir que nada está mal. Check-ins, check-outs, llamadas, todo normal. Pero evitaba mirar ese número en el sistema. A veces fallaba. Y allí estaba, disponible como siempre. Ninguna observación, ninguna alerta. Era como un error que nadie quería corregir. Sentía un cansancio extraño al verlo, como si absorbiera mi atención sin esfuerzo. Una madrugada, el sistema se bloqueó por unos segundos. La pantalla parpadeó y volvió. Cuando cargó, solo una habitación aparecía disponible. Aquella misma. Todas las demás estaban ocupadas. Me quedé mirando la pantalla, inmóvil. El teléfono sonó, asustándome. Era un huésped pidiendo toallas. Mientras yo anotaba, la pantalla volvió a la normalidad.
pero la opresión en el pecho permaneció. Empecé a notar que el pasillo estaba siempre limpio, incluso sin registro de limpieza. La alfombra no tenía manchas. El olor era neutro, casi inexistente. Ninguna señal de polvo acumulado. Era extraño, porque otros pasillos mostraban desgaste. Aquel parecía preservado, como si alguien cuidara de él en silencio, sin dejar rastros, sin existir oficialmente. Un guardia de seguridad nuevo preguntó sobre el pasillo. Dijo que el radio fallaba cuando pasaba por allí. Pensé que era coincidencia, pero insistió en que solo en ese tramo ocurría. Al día siguiente, pidió transferencia de turno. Dijo que no dormía bien. No entró en detalles, solo comentó que el hotel no cerraba nunca. Nadie entendió a qué se refería. Yo preferí no preguntar. Algún tiempo después, la cadena anunció una auditoría. Vinieron personas de fuera a analizar todo. Sistemas, cámaras, registros. Seguí parte del proceso. Pregunté con cuidado sobre la habitación. Dijeron que no constaba en el plano oficial, pero aparecía en los informes de ocupación. Lo anotaron como una inconsistencia. Prometieron resolverlo. Se fueron 2 días después. Nada cambió después de la auditoría. La habitación continuó surgiendo en el sistema. Disponible, como siempre. La gerencia dejó de comentar el asunto. Era como un acuerdo silencioso. No se habla de eso. No se intenta resolver. El hotel continúa funcionando perfectamente. Los huéspedes elogian el servicio y se van sin notar nada. A veces pienso que la habitación no es para huéspedes ni para empleados. Solo existe para estar allí, como una pieza suelta que nadie retira. He intentado convencerme de que es solo un error. Pero los errores no resisten tantas correcciones, no atraviesan cambios de sistema, ni cambios de equipo. Este lo atravesó todo y permanece. Hoy, cuando alguien nuevo comienza en la recepción, observo. Siempre llega el día en que notan la habitación. Veo la misma confusión en su rostro, las mismas preguntas. Yo respondo poco, digo que es un problema antiguo, que no vale la pena meterse con eso. Algunos insisten, después dejan de hablar de ello, como si lo olvidaran naturalmente. Yo aún trabajo en ese hotel en Michoacán. He pensado en irme varias veces, pero algo siempre me hace quedar. Tal vez costumbre, tal vez miedo de descubrir qué sucede si nadie mira. Mientras alguien vea la habitación en el sistema, ella permanece allí, libre, sin huéspedes, sin registro de limpieza, sin puerta que se abra. A veces me pregunto si un día desaparecerá o si, de repente, alguien ocupará esa habitación. Un nombre surgirá en el sistema, un check-in común, como cualquier otro, y a nadie le parecerá extraño. Espero no estar aquí ese día, porque tengo la sensación de que el hotel no soportaría eso. Como si esa habitación existiera para estar vacía, y si deja de estarlo, algo tendrá que ocupar su lugar, algo que tal vez nunca se haya ido. Tengo 31 años, soy madre y adoro trabajar con niños. Siempre pensé que eso me hacía más paciente. Trabajo como asistente en una guardería, no es nada lujoso, pero está organizada. Queda en Michoacán. Es un lugar sencillo, de barrio. Llego temprano todos los días, abro los salones, acomodo los juguetes, preparo los vasos de agua, todo siempre muy igual. Mi rutina nunca cambió mucho. Los niños llegan somnolientos, algunos lloran, otros corren. Los padres casi siempre tienen prisa, firman la ficha y se van. Yo me quedo con los nombres en la cabeza. Aprendí a reconocer a cada uno por su forma de caminar o hablar. Eso ayuda en el día a día y evita confusiones. Fue un martes cualquiera, nada especial en aquel día. Una niña llegó más temprano. Sostenía un conejo de trapo. La madre parecía nerviosa. Hablaba rápido.
Apenas me miró, firmó la ficha y salió. Le pregunté el nombre a la niña. Ella respondió bajito. Lo anoté como siempre. A lo largo de la mañana, noté a un niño que no conocía. Se quedaba sentado en el rincón. No jugaba con los otros. Comía despacio, en silencio. Pensé que era nuevo. Busqué el nombre en la lista. Estaba allí, escrito a lápiz. Eso no era común, pero no me extrañó en el momento. El día siguió normalmente. Juegos, merienda, historias, nada fuera de lugar. Al final de la tarde, los padres empezaron a llegar, uno por uno, como siempre. La niña del conejo no fue recogida, el niño del rincón tampoco. Esperé un poco más. Pensé que estaban retrasados, ya estaba casi oscuro. La coordinación ya se había ido. Me quedé preocupada, pero tranquila. Eso ya había pasado antes. Llamé a algunos números. Ninguno atendía. Los dos niños me miraban, sin llorar, sin reclamar. Eso me hizo sentir incómoda. Los niños suelen cansarse. Después de un tiempo, decidí llevarlos al salón pequeño, donde esperamos los retrasos. Preparé una merienda sencilla. Comieron sin ensuciar. Dejaron migas en la mesa. El conejo se quedó olvidado en la silla. Anoté todo para registrarlo después. Me pareció mejor esperar más. No quería causar alarma. Ya pasaban de las 8 cuando la coordinadora llamó. Expliqué la situación con calma. Ella se quedó en silencio. Me pidió que verificara los nombres. Abrí la lista nuevamente. Los nombres ya no estaban allí, ni a lápiz ni borrados, como si nunca hubieran existido. Mi estómago se heló. Fui hasta el salón donde estaban. Las sillas estaban vacías. No oí pasos ni puertas. El conejo todavía estaba allí, las migas también, pero los niños no. Busqué en los baños, en el patio, en los pasillos. Llamé los nombres en voz alta. Nadie respondió. Cuando la coordinadora llegó, revisamos todo de nuevo. Ella decía que yo debía de estar confundida, que no había registro alguno. Hablaba con un tono extraño, como si aquello fuera normal. Mostré los restos de la merienda, los dibujos en la mesa. Ella no supo explicarlo, solo me mandó a casa. Volví a casa con aquello en la cabeza. Casi no dormí esa noche. Me quedaba recordando los rostros, la calma extraña que tenían. Al día siguiente volví temprano. Pensé que todo estaría normal, pero sentí una opresión al entrar. El silencio parecía diferente, como si el lugar estuviera demasiado vacío, incluso antes de que los niños llegaran. Fui directo al salón. Los dibujos todavía estaban allí. Nadie había limpiado. Eran garabatos simples, casas, figuras de palitos. Un dibujo tenía mi nombre. Me pareció extraño, pero lo ignoré. En los armarios noté algo nuevo, nombres escritos a lápiz, muy tenues, casi borrados. Reconocí 2 nombres. Eran los de los niños del día anterior. Le pregunté a la otra asistente. Ella dijo que nunca los vio. Habló riendo, como si fuera una tontería. Aquello me molestó. Borré uno de los nombres con el propio dedo. El otro no salió. Parecía marcado demasiado profundo. Los niños empezaron a llegar. Todo parecía normal, pero yo empecé a fijarme mejor. Algunos miraban hacia los armarios. Otros evitaban ese salón. Una niña preguntó por alguien. Dijo el nombre sin pensar. Cuando le pregunté quién era, respondió que era su amiga, pero que ahora estaba durmiendo. A la hora de la merienda, preparé todo como siempre. Puse vasos de más sin darme cuenta. Cuando fui a recoger, había restos donde nadie se sentó. Migas, vasos vacíos, como el día anterior. Sentí un frío subir por mi espalda. Empecé a dudar de mí misma. Fui hasta la coordinación. Pregunté directamente si había niños sin matrícula. Ella me miró seria. Dijo que eso era imposible. Dijo que yo andaba cansada, que ser madre agota la cabeza. Aquello me ofendió, pero también me hizo sentir insegura. Salí de allí en silencio.
Aquel día, un niño no fue recogido. De nuevo, un niño quieto que nadie parecía notar. Esperé hasta más tarde. El mismo patrón. Nadie llamó. Nadie apareció. Cuando fui a mirar la lista, el nombre ya no estaba allí. Yo no se lo conté a nadie. Llevé al niño al salón pequeño. Le di agua, una galleta. Él agradeció educado. Hablaba como un adulto. Dijo que su madre no vendría. Le pregunté por qué. Se encogió de hombros. Dijo que a veces era así. Aquello me dejó sin reacción. Fui al baño rápidamente. No estuve ni 2 minutos. Cuando volví, el salón estaba vacío. El vaso seguía en la mesa, la galleta a la mitad. No oí nada, ni puerta ni pasos. Mi corazón se disparó. Sentí ganas de llorar, pero me contuve. Pasé el resto del día en shock, trabajando en automático. Por la noche, antes de irme, abrí todos los armarios. Había más nombres ahora, algunos tachados, otros casi borrados. Uno de ellos era nuevo. Era el nombre del niño. Cerré la puerta con fuerza y me fui sin mirar atrás. Al día siguiente, llegué más temprano. Quería ver si sucedería de nuevo. El aire estaba pesado, como si el salón estuviera esperando algo. Fui directo a los armarios. Esta vez, varios nombres escritos a lápiz, algunos en rincones que nunca miré. Dibujos esparcidos por las mesas, vasos con agua, restos de merienda. Todo parecía reciente, como si alguien acabara de salir. Una asistente nueva me preguntó por los nombres. Le expliqué rápidamente. Ella se rió, pensando que bromeaba. Dijo que nunca vio nada parecido. Sentí rabia conmigo misma por no haber tomado fotos antes, pero era instintivo. Pensé que no las necesitaría. Pasé el día entero observando. Cada detalle parecía repetirse, como si fuera un patrón silencioso. Por la tarde, noté algo diferente. Un dibujo tenía las manos de un niño, pero estaba tembloroso, casi demasiado infantil. El nombre en el armario coincidía con él. Fui a la coordinación nuevamente. Pregunté con calma si alguien recordaba a esos niños. La respuesta fue siempre la misma. Negaron cualquier matrícula como si fuera imposible. Resolví entonces preguntar a algunas madres. Muchas no conocían los nombres. Otras miraron con extrañeza. Una dijo, «Ah, tal vez fue en otra guardería», pero parecía inventado. Volví a la guardería confundida. Miré las mesas. Las migas todavía estaban allí, como si nadie las hubiera tocado. Mi estómago se revolvió. Al final de la tarde, una niña llegó sola. No dije nada. Dejé que jugara con los otros. Ella no interactuaba mucho. Cuando le pregunté su nombre, susurró de manera rápida. Apenas dio tiempo de entender. Miré hacia los armarios y allí estaba, escrito a lápiz, su nombre, como si fuera normal. Me quedé el resto del día alerta. Ya no podía prestar atención a los otros niños. Cada risa, cada paso parecía diferente. No conseguía concentrarme. Todo parecía ligado a aquellas ausencias. El frío subía de vez en cuando miraba los armarios. No sabía ya si estaba cansada o si realmente veía algo extraño. Sentí miedo por primera vez en aquel trabajo. A la mañana siguiente decidí registrarlo todo. Tomé cuaderno y pluma, anoté nombres, horarios, dibujos, cada detalle posible. Intenté conversar con la coordinadora, pero ella desviaba el asunto. Decía que era mi imaginación. Aún así, yo sabía que no estaba loca. Algo estaba pasando. Durante la semana, la situación se repitió. Niños que llegaban y nunca eran buscados. Nombres que aparecían y desaparecían. Dibujos en las mesas, restos de merienda. Todo parecía repetirse con precisión. Empecé a percibir un patrón, pero no conseguía descifrarlo. Parecía que alguien o algo observaba y desaparecía antes de que yo me diera cuenta. Era aterrador, pero silencioso. Una tarde, el aire se puso pesado en el salón. Sentí que algo estaba a punto de suceder. Miré hacia el armario.
Un nombre nuevo escrito a lápiz. Un niño que aún no llegaba. Esperé en silencio. La puerta se abrió despacio, pero nadie entró. Solo un susurro en el pasillo. Llamé, pero nadie respondió. Fui hasta la coordinación por última vez. Expliqué con calma y detalladamente. Ella mantuvo la misma postura, negándolo todo. Dijo que lo estaba imaginando, que la guardería no tenía registros de nadie. Cerré la puerta con fuerza. Sentí un nudo en la garganta. Al salir, miré la guardería. Los nombres en los armarios parecían brillar levemente, como si me observaran, aún estando vacíos. Al día siguiente, decidí no hablar con nadie. Me quedé observando a los niños en silencio. Todos jugaban normalmente, pero mis ojos iban siempre hacia los armarios. Un nombre escrito a lápiz me llamó la atención. No reconocía la caligrafía. Cuando miré de nuevo, había desaparecido. El corazón se me disparó. Sabía que no me había equivocado, pero tampoco sabía qué hacer. Pasé la semana entera así, cautelosa, desconfiada, siempre registrando cada detalle. Los niños continuaban llegando y desapareciendo. Los armarios continuaban exhibiendo nombres borrables. Dibujos y restos de merienda aparecían como si hubieran sido dejados minutos antes. No había explicación racional, ni teléfono de los padres, ni registros. Todo parecía real, pero imposible de probar. El miedo empezó a acompañarme. Cierta tarde, mientras acomodaba los juguetes, encontré un papel roto en el suelo. Era un dibujo de una casa. En la parte de arriba, escrito mi nombre. Sentí una puntada de frío, como si alguien me estuviera observando todo el tiempo. Miré los armarios. Un nuevo nombre surgió, a lápiz, tenue, casi imperceptible, como si quisiera que me diera cuenta. En aquel momento, decidí que necesitaba salir. Pedí permiso a la coordinación y me fui más temprano. Al cruzar la calle, sentí ganas de mirar hacia atrás, pero no miré. Algo dentro de mí decía que no debía hacerlo. Al día siguiente igual intenté evitar la guardería, pero sabía que tendría que volver. El misterio continuaba y nadie parecía notar nada. O nadie quería notar. Hasta hoy trabajo allá en Michoacán. Los niños continúan llegando y desapareciendo. Los nombres en los armarios aparecen y se borran. Los dibujos surgen solos. Los restos de merienda continúan en el mismo lugar. Nunca conseguí una explicación y empecé a aceptar que tal vez nunca la haya. Aprendí a no esperar respuestas, a solo observar y seguir con mi trabajo. Pero a veces siento que me vigilan e imagino quién está realmente allí. ¿Cómo estás? Nunca le conté esto bien a nadie. Trabajo como guardia nocturno en un museo. El edificio está en Michoacán, en el centro antiguo. Mi turno comienza después del cierre. Normalmente todo es silencioso y previsible. Hago rondas, anoto horarios, reviso puertas. Siempre pensé que este trabajo era tranquilo. Hasta la semana en que los sensores empezaron. Fue ahí cuando todo cambió. Los sensores de presencia se activaban sin motivo, siempre después de las 10 de la noche. La central mostraba salas vacías. Yo iba hasta allá a revisar personalmente. Las vitrinas estaban intactas, nada fuera de su lugar, ninguna puerta abierta, ningún ruido extraño. Aún así, la alerta insistía. Volví a pensar que era un defecto. Las cámaras ayudaron a quitar esa duda. En 2 grabaciones apareció alguien. No era un borrón o una sombra. Parecía una persona común. Se quedaba parada frente a las vitrines, mirando los objetos por largos minutos. No movía los brazos, no cambiaba de posición.
Aquello me dio un frío extraño, porque no parecía curioso, parecía atento. Mostré los videos al supervisor. Él dijo que podía ser un reflejo. El vidrio de las vitrinas engaña, es cierto. Me mandó a estar más atento. A la noche siguiente, los sensores se activaron de nuevo. Era la misma sala. Caminé despacio por el pasillo. Mi radio hacía un zumbido bajo. Sentí un apretón en el pecho. Aún así, seguí caminando. Cuando llegué cerca de la vitrina, me detuve. Creí haber visto a alguien allí, pero no había nadie en el espacio, solo mi reflejo en el vidrio. La luz tenue distorsionaba mi rostro. Me acerqué más para confirmar. El reflejo no acompañó mi movimiento. Parpadeé varias veces. Mi corazón se aceleró sin control. Al segundo siguiente, todo estaba normal. Empecé a anotar todo en el reporte. Horarios, salas, duración de las alertas. Intenté mantener la cabeza fría. En casa dormía mal. Soñaba con pasillos vacíos. En el trabajo evitaba mirar las cámaras. Aún así, miraba. Era más fuerte que yo. Quería entender qué era aquello, o probar que no era nada. En una madrugada lluviosa ocurrió de nuevo. El visitante estaba en otra sala, parado frente a una fotografía antigua. La imagen mostraba empleados del museo. Gente de hace décadas. El visitante no se movía. La postura era idéntica a la de la foto. Eso me hizo sudar frío. Acerqué el zoom con cuidado. Mi estómago se revolvió al instante. El rostro del visitante me resultaba familiar, no de ahora, sino de antes. Abrí el catálogo del acervo. Hojeé fotos antiguas de la institución. Mi dedo temblaba en las páginas. Me detuve en una imagen amarillenta. Era un antiguo vigilante del museo, desaparecido en los años 70. La semejanza era imposible de ignorar. Sentí un miedo silencioso crecer. Aquella noche no llamé a nadie. Decidí ir a la sala solo. Cada paso resonaba más fuerte. La sensación era de estar siendo observado. Cuando doblé el pasillo vi la vitrina. Estaba vacía como siempre. El sensor aún parpadeaba en rojo. Me acerqué mucho al vidrio. Mi reflejo parecía demasiado cansado, y alguien parecía mirar por detrás de él. Di un paso atrás inmediatamente. El radio se me cayó de la mano. El sensor se apagó solo. Las cámaras volvieron a la normalidad. Me quedé allí parado algunos minutos, intentando entender lo que vi. En el reporte escribí que fue una falla. Hasta hoy no sé si lo fue. Solo sé que evito esa sala y que a veces todavía veo fotos antiguas. Después de aquella noche empecé a evitar ciertos horarios. Hacía las rondas más rápidas. Me saltaba algunas salas sin darme cuenta. El museo continuaba en Michoacán, quieto como siempre. Durante el día todo parecía normal. Turistas, niños, guías hablando bajo. A la noche el clima cambiaba completamente. El silencio se volvía pesado, como si el edificio estuviera esperando algo, o a alguien. Los sensores continuaron activándose, siempre después del cierre. Nunca a la misma hora exacta. A veces a las 10 de la noche, a veces casi a las 3 de la mañana. Las cámaras mostraban figuras inmóviles, siempre frente a las vitrinas, nunca caminando por los pasillos, nunca mirando a las cámaras, solo observando los objetos. Pasé a reconocer a algunos de ellos. No por el rostro exactamente, sino por la postura, por la forma en que se quedaban parados. Algunos parecían más bajos, otros usaban ropas antiguas, no como disfraces, sino como algo natural en ellos. Eso me dejaba incómodo, porque nadie comentaba nada. Le pregunté a un colega mayor. Él se rió y cambió de tema. Dijo que allí siempre había sido así. Dijo que no anduviera hurgando en eso. Según él, el museo guarda demasiadas historias. Gente que trabajó allí toda la vida. Gente que murió sin salir de aquel lugar. Lo dijo en un tono simple, como si fuera algo normal. Aquello me dio más miedo todavía. En una madrugada, el sensor se activó cerca de la entrada.
Eso nunca había pasado. La vitrina allí estaba vacía, solo con documentos antiguos. La cámara mostró a un hombre parado. Usaba un uniforme antiguo de guardia, el mismo de la foto que yo había visto. Mi estómago se congeló al instante. Reconocí el rostro sin esfuerzo. Era él de nuevo. Esta vez no fui hasta allá. Me quedé mirando el monitor. El hombre no se movía, ni parpadeaba. Se quedó allí por casi 20 minutos. Después simplemente ya no estaba. Sin ruido, sin que se apagara la cámara, nada que lo explicara. El sensor se apagó poco después. Al día siguiente busqué más información. Fui hasta el archivo muerto. Encontré un reporte antiguo. Hablaba de la desaparición del vigilante. Decía que desapareció durante su turno. Nunca encontraron el cuerpo, ni señales de invasión. El turno siguiente encontró todo cerrado, como si él nunca hubiera salido de la sala. Cerré el archivo con la mano sudada. Empecé a sentirme observado fuera del trabajo. En reflejos de vitrinas de la calle, en ventanas de autobuses por la noche, siempre por algunos segundos. Nada lo suficientemente claro. Me decía a mí mismo que era cansancio, pero dormía cada vez menos. Soñaba con salas vacías, con personas paradas mirándome, sin expresión alguna. Una noche los sensores se activaron todos a la vez, varias salas al mismo tiempo. Las cámaras mostraban visitantes en cada vitrina, todos inmóviles, todos mirando objetos diferentes. Parecían respetuosos, como si estuvieran en silencio. Ninguno de ellos me miraba. Era como si yo no existiera. Aquello me hizo sentir pequeño. Después de esa noche pedí mi transferencia. Inventé un problema de salud. Hoy trabajo en otro lugar. Nunca más entré en aquel museo, pero todavía pienso en eso. A veces veo noticias de exposiciones nuevas y recuerdo las vitrinas, de los reflejos que no acompañaban mis movimientos. Tal vez ellos nunca se hayan ido. Tal vez solo estén esperando el próximo turno. Incluso lejos del museo, mi rutina cambió. Evito lugares silenciosos por la noche. Evito vitrinas grandes de vidrio. Evito reflejos prolongados en el espejo. Es automático. A veces siento a alguien detrás de mí, pero cuando me vuelvo, no hay nada. Me pregunto si eso es culpa de la mente, o si, de hecho, algunas cosas no se mueven de su lugar. El miedo se volvió parte de mi cotidianidad. Me quedo recordando la forma en que él miraba. El vigilante de las fotos antiguas, siempre parado, firme, sin parpadear, como si tuviera certeza de algo. Yo nunca tuve esa seguridad. Y extrañamente, él parecía estudiarme, no con hostilidad, sino con atención. Algo que no debería existir allí. No debería, pero existía. Y yo no tenía cómo escapar de eso. Una vez volví para intentar tomar fotos. Quería una prueba, aún sabiendo que sería inútil. Apareció solo mi reflejo, nada más. Y aún así, el frío en la nuca volvió. El cuerpo tembló a pesar de estar calmado. Desistí y guardé el celular en el bolsillo. Nunca más intenté registrar nada. Algunas cosas tal vez no necesiten prueba. Algunas noches tengo pesadillas detalladas. Pasillos largos, salas llenas de reflejos, y todas las personas paradas mirándome. Camino intentando no hacer ruido. Pero ellos lo saben. Siempre lo saben. No hay escape. Despierto sudando frío, el corazón latiendo acelerado, y por algunos segundos siento que todavía estoy allá. Las historias del museo salieron a la luz. Colegas contaron casos antiguos. Gente que desapareció sin explicación. Algunos relatos eran demasiado fantasiosos, pero otros coincidían con lo que yo vi. Figuras inmóviles en las vitrinas, sensores activándose sin motivo, el mismo patrón, el mismo silencio. Era perturbador notar que no era solo conmigo. Por curiosidad, revisé antiguas fotos del acervo. En casi todas encontré rostros conocidos, no de forma directa, sino en la forma de comportarse. Algunos con uniforme antiguo, algunos mirando fijamente a la cámara. Era la misma sensación que tuve en el museo.
la impresión de que estaban vivos, de que continuaban allí, incluso cuando no deberían. La sensación empeoró cuando encontré un diario antiguo. Pertenecía a otro vigilante. Él describía la misma experiencia. Sensores activándose, personas inmóviles. Él relataba miedo constante y también extrañeza con los reflejos. Al final, decía que dejó el empleo. Nunca más volvió. Me sentí conectado con él, como si estuviéramos viviendo la misma pesadilla. Intenté ignorarlo. Seguí mi vida normal. Pero los reflejos continúan persiguiéndome, incluso en vitrinas comunes de la calle, en ventanas de autobuses por la noche, a veces en las tiendas de la esquina. La sensación es de que todavía hay ojos, siempre observándome, incluso cuando no puedo verlos. Y no sé si es paranoia, o si ellos nunca realmente salieron del museo. Hay días en los que pienso en volver, ver si todavía existe alguna actividad, si los sensores aún se activan, si las figuras aún miran, pero el miedo es más fuerte. No sé si podría soportarlo. El recuerdo de aquella mirada fija todavía duele. Es extraño, pesado, persistente. Incluso lejos del museo, es como si estuviera esperando por mí. Lo que más me incomoda es el silencio. No el silencio común de la noche, sino aquel silencio absoluto, donde parece que todo ruido desaparece y sobran apenas reflejos y miradas. La sensación de estar siendo estudiado, algo que no tiene explicación, que no se explica y que deja la mente exhausta, pero aún así imposible de ignorar. Incluso con todo eso, continúo mi trabajo normal. Durante el día, entre personas, papeles y rutinas, pero siempre atento a los detalles, pequeñas vibraciones del edificio, movimientos que parecen fuera de lugar. El instinto de mirar 2 veces a las vitrinas, evitar ciertos pasillos vacíos, un cuidado constante que se volvió automático, como si fuera supervivencia silenciosa. Recuerdo la primera vez que reconocí al vigilante antiguo. La sensación fue extraña: miedo, confusión y curiosidad. Algo me ataba allí, incluso queriendo huir. El reflejo de él parecía decirme algo, pero no había palabras, solo presencia, y aquella mirada quieta, fija, nunca parpadeaba, nunca se movía. Desde entonces, cada vez que paso por una vitrina grande, miro 2 veces. No puedo evitarlo, incluso en las calles concurridas de Michoacán. El reflejo a veces parece moverse diferente a mí. Por un instante, algo pequeño, imperceptible, pero suficiente para congelarme, para recordar que algunas cosas no tienen explicación, y tal vez nunca la tengan. Todavía me pregunto si fue real, o si mi mente me jugó una broma, si los reflejos y los sensores fueron coincidencia. Pero algo dentro de mí dice que no, que todavía existe algo allí. En el museo, en las salas vacías, observando silenciosamente, esperando el próximo turno, el próximo vigilante, o apenas a alguien que se dé cuenta. Hoy no sé qué es más aterrador, lo que vi o lo que todavía puedo ver. El hecho es que el museo cambió mi percepción. Mis reflejos ya no son solo míos, y los ojos en los objetos permanecen, incluso cuando nadie está mirando. Intento vivir normalmente, pero hay noches en las que me siento allá nuevamente, solo, entre pasillos y vitrinas, con alguien parado detrás del vidrio, esperando.